El problema con el deísmo es que no niega a Dios, pero no expone a Dios como en la palabra es expuesto. De estos 3 libros, recuerde los 3 libros: el libro de la creación, el libro escrito, que es la palabra, y el libro encarnado, que es Jesucristo. Ellos dejan a un lado a Cristo, dejan a un lado la Biblia y se quedan solo con la creación. Tenemos estos asistentes electrónicos. Hay uno que se llama Siri en los teléfonos inteligentes, y está esta que se llama Alexa, que es de Amazon, ¿no? Y entonces imagínense que es el día de su cumpleaños y usted le dice a Alexa: Alexa, cántame las mañanitas, ¿no? No sé si algún día llegaremos a esta locura, hermanos, pero yo no quiero que Alexa me cante las mañanitas, porque no es una persona, es una voz programada para facilitar ciertas cosas, pero no hay una relación personal. Yo no diría: ay, Alexa se acordó de mi cumpleaños. No, está programada para eso. Por cierto, es una de las razones por las cuales no pongo mi fecha de cumpleaños en Facebook, por ejemplo. No lo pongo porque pienso que pues como que no tiene mucho sentido que te feliciten solo porque Facebook se lo recuerda, ¿no? No, me parece que nos hemos vuelto muy mecánicos en ciertas cosas, ¿no? Y se siente a veces así, ¿no? Como que hay que hacerlo porque es el mecanismo y ya. El deísmo se parece mucho a eso. Actuamos dentro de un mecanismo perfecto. ¿En qué mundo estoy? Pues un mundo creado, sí, recuerde, Dios se ve como creador, como el arquitecto, pero este mundo creado, ordenado perfectamente como una máquina, es un sistema cerrado. ¿Qué significa sistema cerrado? Bueno, no hay mucha chance de cambiar las cosas. A diferencia del teísmo, con T de Tamás, ¿se acuerda? Donde hay un sistema abierto, donde Dios hace la creación, pero usted y yo podemos tomar de la creación y hacer algo. Por ejemplo, guitarras con la madera de los árboles. En el deísmo, con D de dedo, el sistema está cerrado. Por más que le intente, no va a cambiar el destino. Esa palabra es muy común en el deísmo, el destino. El destino. Y no lo puedes cambiar, está todo determinado. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque algunos que sostienen un pensamiento cristiano, es más, que sostienen un pensamiento reformado, en vez de creer en el Dios de las Escrituras, creen en un Dios más o menos como el de aquí, del deísmo, que ha predeterminado todo, y eso se llama determinismo. Básicamente la idea es que usted haga lo que haga, va a pasar lo que tiene que pasar. ¿Y a poco no he escuchado a muchos cristianos que así se expresan? ¿No? Será lo que será. Te pongas o te quites. Ahora, claro que nosotros creemos que Dios ha preordenado las cosas. Sí, la Biblia dice que Dios es soberano, pero la Biblia nos hace responsables al mismo tiempo. De manera que yo tomo decisiones bajo la soberanía de Dios, pero las decisiones que yo tomo serán juzgadas porque yo soy responsable. Aquí en este mundo así de creado, como lo piensan los deístas, no hay responsabilidad, pero mire el Dios de la Biblia cómo nos plantea nuestra identidad. Dice Génesis 2:15 que tomó Dios al hombre y lo puso en Edén para que lo lara y lo guardase. O sea, que el mundo es un sistema abierto. Puedes hacer cosas buenas o malas, pero eres libre de hacerlo. Fíjese que hay gente que piensa deterministamente. Por ejemplo, no falta quien le echa finalmente la culpa a Dios porque Dios tiene el control de las cosas. He platicado con personas que han tomado malas decisiones respecto al matrimonio, por ejemplo. ¿Qué me dice de un hombre que ya se casó con 4 mujeres? El hombre ya tuvo 4 mujeres, todos matrimonios fuera de la voluntad de Dios y por lo tanto destinados al fracaso. Pero este hombre diciendo, pero pues es la vida que me tocó. Porque ¿a poco no Dios ya puso el destino? ¿Se da cuenta? Está hablando del destino como si ya estuviera determinado y te aguantas, porque eso va a pasar. Y hay que tener cuidado. Ciertamente Dios tiene control de ello. Sin embargo, nosotros somos responsables todo el tiempo. Dios es totalmente soberano. Amén, amén. Pero nosotros somos totalmente responsables. Este mundo no está determinado.
Les contaba de este hombre que se casó con 4 mujeres, que podría decir, ay, pero es que si Dios sabía que me iba a ir mal, pues ¿por qué dejó que me casara? Y yo siempre digo cuando vienen estas experiencias, ¿no? Oye, pero esa personita no venía gratis en las Sabritas, ¿no? O sea, tú la escogiste, tú le echaste el ojo, tú le pediste cásate conmigo, ¿no? No fue a fuercitas, tú tomaste una decisión, tal como decides sobre tu vida, ¿no? Y entonces el deísmo se va por el otro lado, el determinismo. Y eso nos afecta incluso a nosotros, porque ¿qué terminamos siendo nosotros? Pues terminamos siendo un tornillo, ¿no? En este mecanismo perfecto, donde todo fue puesto como si fuera un reloj y funciona así a la perfección, usted y yo somos un tornillo más. A diferencia del teísmo, con T de tamal, ¿no? Donde somos la imagen y semejanza de Dios, donde somos virreyes, no somos animales, tampoco somos dioses, pero no somos animales. Aquí somos un mero tornillo más, ¿no? Y actuamos determinados, otra vez al punto, determinismo. Pero si actuamos determinados, hermanos, terminamos siendo pues como una marioneta, ¿no? Haga lo que hagas, eres una marioneta. Perdón, de veras, hay gente que piensa que esto es el calvinismo, hay gente que piensa que esto es el pensamiento reformado. Con aquella doctrina que se llama predestinación, piensan que ya, hagas lo que hagas, está todo determinado. Y aclaro, sí creemos que Dios es soberano sobre todo, pero al mismo tiempo, la Biblia habla de que Dios es soberano sobre todo. La Biblia dice que somos responsables y que en este mundo actuamos como agentes libres y nuestras decisiones tienen consecuencias. Es la diferencia entre esta maquinita, no sé si se alcanzan a ver, y no sé si ha visto una de estas en la vida real. ¿Qué es esa maquinita? Es una cajita musical, ¿no? ¿Se acuerda? Es un mecanismo que tiene cuerdita y ahí hay unos pequeños dientecitos con forma como de peine, y en ese cilindro gira, y en esas pequeñas protuberancias que tiene, pues va haciendo que suenen los dientes y genera una música bien bonita. Está bonito, pero cuando usted tiene hijos y los hijos se emocionan con la cajita musical, quieren escucharla y escucharla hasta que usted dice, ay, ya, por favor, la misma cancioncita siempre, ¿no? Es una maquinita hecha para tocar una melodía establecida. El deísmo, para ponerlo gráficamente, el deísmo con D de dedo miraría hacia la creación. Y usted y yo somos una parte de ese mecanismo. En cambio, el teísmo bíblico vería las cosas así. Esa también es una cajita musical, ¿verdad? Pero no toca sola. La toca el ser humano. Y el ser humano puede tocar una bonita melodía o hacer ruido. ¿Qué tocará? Lo que decida. Es libre de tocar. Y puede hacer bella música o música horrenda. Es la diferencia. El deísta ve todo como un mecanismo así. Y en esta cajita, ¿se acuerda? La cajita musical. No le puede cambiar la melodía. Ya está puesto todo. En cambio, nosotros como cristianos vemos así la creación. Dios nos invita a interactuar. Tome decisiones. Actúe. Claro, cada decisión tendrá una consecuencia. Dios será honrado o deshonrado con nuestras acciones. No somos marionetas. Nadie en este mundo es marioneta. Usted no se conectó a esta videollamada a la fuerza, ¿verdad? Usted decidió. Pudo haber hecho otras cosas a esta hora, pero usted decidió. Y decide mañana, y decide pasado, y decide cómo tratar a su esposo, y decide cómo tratar a sus hijos, y decide si va a tomar ese dinero, o si mejor, recordando que no es su dinero, lo va a dejar. Decide si respeta al prójimo, o si lo agrede. Tomamos todo el tiempo decisiones. Somos libres. También decide si contesta con groserías. También decide si le da cianuro al marido porque ya le hartó. También decide si abandona la fe. Todos decidimos. No somos marionetas. Podemos tocar bella música con esta caja musical o podemos echarlo todo a perder con un ruido. Mire que la Biblia nos habla de esto. Apocalipsis. Y esto es lo que los deístas no van a aceptar porque ellos se deshicieron del libro escrito, ¿se acuerda? Para ellos el único libro que cuenta es la naturaleza y con la razón van a saber qué es lo que está ahí en la naturaleza. Pero echan a un lado el libro escrito.
Y Apocalipsis 20 del 12 al 13, palabra de Dios, dice: vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Se da cuenta? La Biblia dice que al final de esta historia, lo que hicimos y todo, Dios nos va a decir: bueno, pues como eran una pieza más y no tenían responsabilidad, no pasa nada. No, sí pasa. Tus acciones tendrán consecuencias eternas. Por eso existe el cielo y el infierno, ¿no? Y después dice el versículo 13: el mal entregó a los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Las obras cuentan. Entonces nosotros no somos un tornillo más sin responsabilidad, no, somos agentes que con nuestra vida honramos o deshonramos a Dios y seremos juzgados por ello. ¿Qué ocurre al morir? ¿Sabe? El deísmo no se preocuparía por eso, porque como esto es un mecanismo perfecto, todo está normal. Para nosotros, no sé, preguntaría: hermanos, ¿es normal que muramos? ¿Era el plan de Dios que muriéramos? ¿Nos creó para morir Dios? Entonces, ¿cómo diríamos? Bueno, ahí le va. La muerte no es normal. ¿Ok? ¿En qué sentido? Que no se supone que la muerte ocurriera. ¿Por qué ocurrió la muerte? ¿Por qué ocurre la muerte? La muerte ocurre como consecuencia de el pecado. Génesis capítulo 3, ¿verdad? Pero la muerte es una anomalía en todo caso. La muerte es algo que no debió ocurrir, ¿no? Si Adán y Eva libremente hubieran obedecido a Dios, no habría muerte. Pero pecaron, libremente pecaron también, y ocurre la muerte. Pero para nosotros la muerte no es natural. Así ponen a veces en el acta de defunción, ¿no? Murió por causas naturales. ¿Qué causas naturales? La muerte en un sentido es antinatural, ¿se acuerda? Dios nos creó del polvo de la tierra, aspecto físico, sopló aliento de vida, su aliento, y fuimos un ser viviente. La muerte es la ruptura de esas dos cosas, el cuerpo y el espíritu se separan, pero eso es como una anomalía, ¿no? No debiera pasar. Entonces, ¿qué ocurre al morir? Bueno, al morir ocurre esto que es la evidencia de que vivimos en un mundo caído, pero Cristo revierte precisamente eso, y ahí donde está nuestra esperanza cristiana. El deísta con D de dedo diría: no, es normal. En este mecanismo perfecto, la muerte es normal. Y por supuesto, para ellos todo acaba generalmente en la tumba. Es parte de un proceso, ¿no? Hasta ahí llegó la vida del tornillo, hasta ahí sirvió la tachuela, hasta ahí sirvió el engranaje. Nada más. Si se da cuenta, no hay esperanza, no hay aliento, ¿no? Esto se oye como una canción muy triste, ¿no? El deísmo con D de dedo es una canción muy triste. También ellos creen que no hubo caída. O sea, el ser humano no se corrompió. El ser humano es bueno por naturaleza. Recuerde que el deísmo surge en el ambiente del humanismo, de la época del siglo XVI, XVII, y el humanismo presume que el hombre es básicamente bueno. Otra vez, recuerde los tres libros. El libro de la creación es el único que ellos toman en cuenta. El libro de la revelación y el libro de la encarnación, no. Por lo tanto, lo único que hacen es estudiar el libro de la creación, y para ellos es conocible por la razón nada más. Por ellos están aquí pensando la razón, el método científico. De hecho, ven una contrariedad entre ciencia y fe. ¿Qué tanto importa el conocimiento? Bueno, importa tanto como esté en la naturaleza, tanto como lo pueda percibir por la experiencia, ¿no? Oler, tocar, palpar, ver. Pero el problema está en que nuestra experiencia tiene limitaciones. No lo conocemos todo. Ahora, la Biblia afirma lo contrario. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, y ese conocimiento solo viene a través de las Escrituras. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Los deístas tampoco están interesados en eso, porque recuerde, todo esto es normal. Todo lo que ocurre es normal. No necesitamos distinguir entre lo bueno y lo mal, porque todo es normal. Lo que es. Eso es lo que diría un deísta con D de dedo. Lo que es. No lo cuestiones. Tu problema es que tú quieres pensar en blanco, negro, bueno y malo, y no es así. En teoría suena bien, pero recuerde
Recuerde que tenemos una conciencia y nuestra conciencia nos acusa de que hacemos cosas que están mal. Así es que no podemos simplemente decir, no, es normal y sigamos pensando que no hay nada. No, Dios nos ha declarado lo que es bueno, dice Miqueas 6:8. Y entonces no podemos así nada más decir, no hay bueno ni malo. Lo que es. No, Él nos pide hacer justicia y amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. La historia para los deístas es irrelevante, hermanos. Porque en este mundo donde Dios está ausente, donde Dios lo dejó todo funcionar como una maquinita, pues no es necesario preguntarnos qué será mañana. No te preocupes por eso. Un día tú dejarás de ser útil en este mecanismo, pero seguirá funcionando el mecanismo, ¿no? El problema con el deísmo, hermanos, para cerrar pronto, el problema con el deísmo es que no niega a Dios, pero no expone a Dios como en las Escrituras es expuesto. De estos 3 libros, recuerde los 3 libros, el libro de la creación, el libro escrito, que es la palabra, y el libro encarnado, que es Jesucristo. Ellos dejan a un lado a Cristo, dejan a un lado la Biblia y se quedan solo con la creación. Al principio parecía interesante, porque cuando crees solo en la creación, puedes hablar con un montón de personas, aunque no sean cristianos. Y pareces hasta intelectual, y pareces como que eres un hombre de mucha razón, ¿no? Que no se apasiona, que no cae en fanatismos. Pero a la larga, te quedas sin un referente. Dios ya no es personal, el hombre ya no es libre, la vida no tiene sentido, la muerte es el final de todo. Y como dice el profeta de manera irónica, ¿no? Si vamos a morir, bueno, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si esto es todo lo que hay, disfrútalo porque no va a haber más, chiquito. Y entonces se vuelve todo como una especie de desesperación, ¿no? No hay trascendencia, no hay más allá, no hay gloria, no hay cielo. Cielo e infierno, diría un deísta, se encuentra aquí en la tierra. Así es que llévatela tranquilo, lo que es, no te preocupes si es bueno o es malo, lo que es. Y ya. Así es que hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Hay que tener cuidado con estas ideas un tanto raras, complejas. Este es el universo del deísmo, con dedo, ¿ok? Ya Dios está un tanto ausente aquí, todavía está presente como una caricatura. Si el deísmo es como estar al borde del precipicio, el siguiente paso, el siguiente universo es como lanzarse al vacío. Por eso teníamos que hablar desde hoy, porque este fue el precursor del próximo. Y el próximo sí está bien feo. Y tristemente, aunque hoy casi no hay deístas con D mayúscula, con D de dedo, perdón, sí hay gente que creyó en el siguiente paso. Países que hasta el día de hoy están bastante mal porque le dieron cabida a una cosmovisión sin Dios. Es momento de cerrar. Vamos a orar, hermanitos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por bendecirnos tanto, por guardarnos, por cuidarnos. Te pedimos, Padre, que en este universo, en nuestra vida cotidiana, tú seas central, tú nos dirijas, tú nos guardes, nos des esperanza, nos lleves a leer tu palabra con hambre y con fe, nos lleves a creer en Jesucristo como aquel que entró en la historia para redimirnos, para salvarnos, para darnos vida eterna, Padre, que veamos más allá de lo que ven nuestros ojos, que no andemos por vista, sino por fe, Padre, y podamos contarles a otros de nuestra esperanza para que sepan que la vida sí tiene sentido y que la eternidad depende de lo que hagamos en esta tierra con Jesucristo, Padre. Bendice a mis hermanos, guárdanos, danos el descanso, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá, Él ha sido fiel y por siempre lo
Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta y otra vez me deja ver que ha sido fiel, que ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, y su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Dios ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será.